conmigo, por favor. Bendito Dios, pedimos que bendigas esta tierra de nuestro corazón, donde va a ser sembrada tu palabra. Queremos escogerte a ti, queremos elegirte a ti, Señor. Escoger tus planes, escoger tu voluntad, escoger tus propósitos, pues queremos también tu bendición. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios se ha determinado desde el principio de la creación bendecirnos. ¿Tú lo crees? Dios se ha trazado un plan glorioso para tu vida y para mi vida. Lo hemos visto en temas anteriores. Y Dios se ha propuesto en su corazón bendecirnos en todas las cosas. Pero tenemos que saber que dentro de la historia de la humanidad hay algunas fuerzas que convergen y se mueven a través de la vida, a través del mundo, a través de la historia. Estas fuerzas son las fuerzas visibles y las fuerzas invisibles. Hay cosas que son temporales, tangibles, pero también hay cosas que son intangibles, que son eternas de parte de Dios, son las espirituales. Hay cosas físicas que son temporales, pero hay cosas espirituales que son eternas cuando estamos en el propósito de Dios. Y hay cosas que se mueven a través de la historia, y esta interacción de estos dos planos, entre lo tangible, lo visible, y entre lo invisible, de aquello que no podemos ver, están trabajando constantemente a través de la historia en la vida del ser humano. Y tenemos que saber que Dios es espíritu. No hemos visto a Dios. Dios está en el plano espiritual y Dios es espíritu. Y lo que nosotros habitamos es en el plano, ¿verdad?, físico, tangible, temporal, y no es eterno. Esto se va a acabar, lo físico se acaba, ¿verdad? Si usted decía, esta crema me va a durar para siempre, no, nos vamos a acabar, ¿verdad? Polvo somos, polvo volveremos a ser. Pero hay cosas eternas de Dios que, aunque usted no lo quiera reconocer, se mueven en el mundo espiritual. Y tenemos que saber también que la bendición de Dios está en los principios espirituales. Se mueven en los principios espirituales, pero que son afectados de cómo vivimos en lo terrenal. Conforme vivimos en lo terrenal, se verá afectada mi eternidad. Lo que yo aplico en lo físico estará determinado si estoy bajo bendición o bajo maldición. Quiero hablarle que debemos de escoger la bendición, porque hay dos caminos: la bendición o la maldición. Y la Biblia habla acerca de esto. Bueno, Pablo explica algo de estos dos planos en 2 Corintios 4, 17 al 18. Está hablando que esta leve y momentánea tribulación en nosotros produce, esta tribulación es algo tangible, físico, que produce en nuestro cuerpo, pero producirá en nosotros un excelente y eterno peso de gloria, tangible e intangible, ¿verdad? Algo espiritual. Versículo 19, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, diga conmigo físico, sino las que no se ven, diga conmigo espiritual. Pablo maneja los dos planos. Dice, pues las cosas que se ven, físicas, tangibles, son temporales, pero las que no se ven, espirituales e intangibles, son ¿qué? Eternas. Pablo menciona acerca de estos principios, acerca de lo visible es transitorio, es temporal y se puede perder. Sin embargo, en el plano invisible podemos encontrar la realidad verdadera y permanente. Que aunque haya un desgaste en lo físico, Dios, cuando hacemos algo delante de Dios, Dios va a producir en nosotros algo en lo espiritual mejor. Amén. Así que si usted está teniendo luchas, situaciones, diga, Dios va a producir en mí un excelente y eterno peso de lo invisible, de su gloria eterna. Lo que nosotros viene a desgastarse en lo físico, Dios puede producir algo intangible, algo espiritual. Y en este plano podemos descubrir que van a moldear nuestro destino. En el plano físico, el plano espiritual moldean nuestros destinos. Y depende claramente, ¿verdad?, de la capacidad de éxito en nosotros y de relacionarnos con eso que no vemos. Hay cosas que sí vemos y nos relacionamos bastante bien. En las cosas físicas, tangibles, trabajo, responsabilidades, alimento, vida, salud, etcétera, etcétera. Nos cuidamos y estamos viviendo en lo físico y en lo tangible. Son cosas temporales y pasajeras. Pero ¿qué hay de lo eterno? Dice la Biblia, Pablo está mencionando que cuando nuestra realidad
debería de determinar nuestro destino de acuerdo a nuestra capacidad de poder llevar a cabo las cosas invincibles e intangibles que son eternas delante de Dios. Hay cosas espirituales correctas y cosas espirituales incorrectas. Satanás también se mueve en el ambiente espiritual. El diablo también, enemigo de nuestras almas, se mueve en el plano espiritual. Pero cuando nosotros nos adentramos en una comunión con Dios, en nuestro espíritu, Él viene a poder renovar, restaurar las cosas, nos conecta con Dios y empezamos a vivir una realidad que nunca habíamos vivido. ¿Me está siguiendo? ¿O ya se me perdió? Pastor, ¿me puede repetir todo? Porque ya me quedé nomás en lo físico y no tan... A ver, dígame otra vez, vuelvo a comenzar. Es importante que tanto las bendiciones como las maldiciones pertenecen en el plano espiritual. Determinan el rumbo de una vida en el plano espiritual. La vida de una persona no la determina en tanto lo que hace en los logros físicos. Lo determina la ausencia o la llenura de lo que es en su vida espiritual. ¿Me está siguiendo? El éxito de una persona no lo determinan sus logros físicos tangibles, sus títulos, sus capacidades, son necesarios e importantes. El destino de una vida lo va a determinar lo que hace en lo espiritual también. Y cuando usted está conectado con Dios en lo espiritual, va a producir en usted un excelente y eterno peso de gloria. Estas cosas en el plano invisible, plano espiritual, son vehículos en nuestras vidas sobre algo sobrenatural de Dios. Me decía una persona que tenía conflictos con esa palabra sobrenatural, porque en su contexto a él le gustaba mucho ver los fantasmas y cosas sobrenaturales equivocadas. Le decía, discúlpame, pero ¿cómo explicas? A lo mejor tú lo percibes de una manera equivocada porque has tenido experiencia de vida en base a cuestiones equivocadas, sobrenaturales. Pero yo te pregunto, le dije, ¿cómo explicas un milagro? Que a una persona le creció, se le hizo arco en los pies, que Dios cerró una herida de un momento a otro. Eso fue algo sobrenatural. No lo puedes explicar. Entonces Dios es un Dios sobrenatural. No le das un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Amén. Entonces las bendiciones son en el plano espiritual, que se pueden hacer tangibles en lo físico y lo temporal, pero son determinadas por una vida espiritual. Las bendiciones y maldiciones, las bendiciones en las cosas buenas de Dios y las maldiciones que son consecuencia de cuestiones malas o dañinas en nuestra vida. Entonces ambas cosas la Biblia lo menciona, ¿sabías tú? Alrededor de 640 veces. La bendición y la maldición, la Biblia lo habla mucho y lo menciona mucho en las Escrituras, alrededor de 640 veces. Entonces significa que esto es un asunto de importancia para ti y para mí, que la bendición de Dios puede traer beneficios y cosas buenas para nuestras vidas, pero también tenemos que analizar si no estamos caminando en maldición. Y pensamos que estamos siendo bendecidos por Dios, pero realmente no estamos caminando en bendición. Las bendiciones y las maldiciones, diga conmigo, es un asunto de decisiones, para que rime. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dile al que está a tu lado, escoge la bendición. Aleluya. Y es algo interesante porque nosotros no enseñamos. Mire, quiero aclarar esto. Hay maldiciones que pueden, dice la Biblia que la maldad de nuestros padres puede alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a ver en Éxodo 20:4-5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No, es que Diosito lo va a poner aquí esta imagen. No, pues no te hagas imagen, dice la Biblia. Ni abajo en la tierra. No, pues vamos a hacer esta imagen para adorarla, ¿verdad? Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que ¿qué? De los que me aborrecen. Quiero aclarar esto. La maldición generacional no es que tú estás pagando el pecado
propio de tus papás. Nos hemos equivocado al pensar que no, pues como mi papá fue bien borracho, fue adúltero, fue ojo alegre, fue infiel, mentiroso, mujeriego, jugadero, parrandero, etcétera, etcétera. No, pues yo estoy pagando los platos rotos, ahora resulta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Ezequiel 18 que el alma que pecare, esa morirá. Todo el capítulo 18 Dios le está hablando al pueblo. Y es interesante, no lo voy a poner como contexto porque está largo, pero lo resumo de esta manera. Dios le está diciendo al pueblo: tú no vas a cargar el pecado de tus padres. Tú no vas a llevar, sino si tú pecas, el pecador llevará su propia carga. Lo que sí tenemos que saber es que la consecuencia de las malas decisiones de nuestros padres puede acarrearnos condenación o maldición. Es muy distinto. Nuestros padres o nosotros como papás daremos cuentas personales a Dios, pero nuestras decisiones, por eso es un asunto de decisión. Lo que yo decida aquí va a determinar mis siguientes generaciones. Lo que yo decida aquí en la tierra, yo voy a cargar con mi propio pecado, es verdad, pero la consecuencia de mis malas decisiones, de no caminar correctamente delante de Dios, va a determinar la consecuencia en mis futuras generaciones. Va a determinar la consecuencia de vida sobre aquellos que me siguen, sobre mis hijos, los hijos de mis hijos, hasta la tercera y cuarta generación, dice la palabra. Qué importante es entonces lo que decidimos ahora pueda determinar el rumbo de nuestras vidas, pero también el rumbo de nuestras generaciones. Que lo que tú y yo hacemos el día de hoy va a determinar para bendición o para maldición sobre nuestras siguientes generaciones. Recordemos cómo en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿se acuerdan? Dice la palabra que Dios los sacó con mano poderosa para que salieran de la esclavitud. Y vemos cómo más adelante, no voy a entrar en detalles porque es una referencia solamente, vemos cómo el pueblo de Israel murmuraba delante de Dios. Y en algunas interpretaciones dice la Biblia que maldecían a Dios, porque la queja y la murmuración es como una maldición delante de Dios. Es impresionante. La queja, o sea, eso nos debe entrar temor, porque se nos hace fácil quejarnos de Dios. Se nos hace fácil hablar mal de Dios, hablar mal del líder, hablar mal de la iglesia, hablar mal de los hermanos. Estás murmurando, estás quejándote, produce maldición. Cuando vamos al original, estaban como determinando una maldición delante de Dios. Y la consecuencia de esos papás, de esos padres de familia, dice la Biblia que no entraron a la tierra prometida. Y el resultado de esa mala decisión de los padres fue que sus hijos todavía tuvieron que andar en el desierto, como 40 años. La consecuencia vino a ser reflejada en los hijos, hasta que Dios empezó a introducir. De todos ellos, solo Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Qué impresionante. Tenemos que saber que Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Tenemos que saber, como dice en Ezequiel 18 más adelante, dice en las escrituras: si hubiese alguno que se apartase de sus malos caminos, y si hubiese esa persona que había pecado, va a tener sus consecuencias. Pero si esa persona se aparta, si esa persona se arrepiente de su mal proceder, dice: yo tendré misericordia de él. Dice, y él podrá volver a ser restaurado, podrá volver a ser levantado. Ese es el Dios que tenemos, amén. El Dios de segundas oportunidades. Qué importante es volver a sus caminos. Ahora, ¿qué es la maldición? Dice la palabra en Proverbios 26:2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición es la consecuencia de nuestro pecado. La maldición viene como consecuencia de andar apartados de Dios, lejos de sus caminos, lejos de sus propósitos. La maldición viene por consecuencia del pecado que cometemos. La maldición en sí misma no es el pecado. La maldición es la consecuencia de vivir en pecado. ¿Me está siguiendo? La maldición no es el pecado y no es algo que Dios estableció sobre las personas como tal. Ahorita vamos a ver algunas referencias bíblicas. La maldición vendrá tarde que temprano, y muchos pecan sin temor y levantan sus bocas ante el Dios de los cielos contra su prójimo y cometiendo actos de maldad, y dicen: esto no me causará ningún daño. Toman a la ligera. Números 23. La palabra es muy clara en este sentido. Dice: mas si así no lo hacen, he aquí habrán pecado ante Jehová y saben que vuestro pecado los alcanzará.
tarde que temprano vendrá la consecuencia en nuestras vidas cuando no hay arrepentimiento. El daño que hacemos correrá a lo largo del tiempo y vendrá sobre cada uno de nosotros. No es el propósito de Dios, no es el plan original de Dios, no me malentienda. Habrá algunos aquí que están diciendo: no lo recibo, me protejo, me protejo, me protejo. Y no es así. No es que yo se lo desee. La palabra es muy clara, dice: si tú persistes en tu maldad, en tu pecado, el pecado te va a alcanzar. ¿Cuántos quieren que las bendiciones los alcancen? Bueno, también la consecuencia del pecado nos alcanza, hermanos. Si queremos que la bendición nos alcance, también las consecuencias vienen a nuestras vidas. La frustración, el dolor, la amargura. Y lo que menos queremos saber o escuchar es que no solo nos afectará a nosotros, sino también a nuestras generaciones. Va a venir a afectar. ¿Qué sucede cuando una persona está en su embarazo y está a punto de dar a luz, pero la persona está tomando, está fumando, se droga? Y puede decir: Dios bendice a mi hijo, mi hija. ¿Tú crees? Pues Dios no quiere maldecirlo, tampoco. Dios no lo va a maldecir, pero la consecuencia de la mala vida que lleva esa persona va a traer una situación incorrecta en el embarazo, va a traer una malformación o un posible daño en el niño, en el ser que está en su vientre. ¿O no es así? No soy doctor, pero yo creo que así puede ser. Si alguno comete pecado de adulterio, fornicación, relaciones fuera del matrimonio, y luego se da cuenta que ha adquirido una enfermedad irreversible por causa de estar viviendo fuera del propósito de Dios, aunque se arrepiente de su pecado, hay una consecuencia ahí en la salud. ¿O no es así? ¿Sí es así o no es así? Si le dio síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, o otra situación que pues no tiene cura, la persona puede estar arrepentida, pero está cargando con la consecuencia del pecado. Debemos estar conscientes que cuando infringimos la ley de Dios, por más que nos arrepintamos, puede traer situaciones de consecuencia, puede traer situaciones incorrectas. Esta consecuencia es la maldición que viene sobre la persona. Bien, dice las escrituras que lo que sembramos es lo que cosechamos. Entonces tenemos que darnos cuenta que a veces podemos crecer en una casa en la cual crecimos con rechazo, situaciones que provocaron en nosotros inseguridades. Y aunque nosotros seamos hijos de Dios, estamos cargando y tenemos que lidiar con esas deficiencias de carácter hasta que Dios no haga algo en medio de nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? Dios tiene que estar obrando en medio de las circunstancias. Ahora me está viendo muy raro, pero fíjese bien. Vayamos al libro de Génesis. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios dice en las escrituras, en toda su creación, dice la palabra, de los 5 días que estaba Dios creando las cosas, Dios dijo y vio que era bueno, ¿verdad que sí? ¿Está conmigo? Pero cuando formó al hombre, Dios no dijo: esto es bueno. Él los bendijo y vio que era en gran manera bueno. Pero Dios profirió una bendición sobre la vida de Adán y sobre la vida de Eva. Dios los bendijo en Génesis 1, 22 y 28. ¿No tenemos hijo? Así que en los primeros días del hombre, Dios se encargó de mostrarle lo que era hacer bien. Incluso Dios le permitió al hombre que fuera partícipe del bien, mostrando amor por medio de la obediencia. Dios le pidió obediencia al hombre, le dijo: vas a hacer esto, te vas a encargar del huerto, vas a administrar las cosas que yo te doy, pero te pido esto: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vemos que le dio una responsabilidad al hombre y Dios lo bendijo. Y era un solo mandamiento, así que el hombre ya conocía qué hacer, cómo hacer las cosas correctas y qué era incorrecto para que no cayera en un engaño. Entonces Satanás vino con forma de serpiente y engañó al hombre por medio también de la mujer. Le hizo creer que lo que Dios había hecho no era bueno, sino que era malo. Satanás le hace ver a Adán y a Eva que eso no era bueno. Y los convenció por primera vez, ¿verdad?, que el mal era un bien. Así que por primera vez Adán llamó a lo malo algo bueno y cayó en pecado. Vemos ahí en Génesis 3, 14 al 19 la historia de cómo vino a las consecuencias. Y Jehová dijo a la serpiente, ¿a quién le dijo? A la serpiente: por cuanto esto hiciste, ¿qué le dijo? Maldita serás. ¿Qué profirió ahí Dios contra la serpiente? Maldición.
Dice: serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu semilla y la semilla suya. Y ahí viene el proceso de Dios, porque incluía la restauración. Dice: esta te herirá en la cabeza. Por causa de esa semilla que vendrá sobre ella, vendrá una descendencia que provocará, que te vencerá y aplastará tu cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces de parto, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, ¿a quién maldijo Dios? ¿Maldita será qué? La tierra. ¿Maldijo Dios a Adán y a Eva? No. El propósito de Dios no era proferir juicio o maldición sobre su creación, sobre lo que Él hizo. Él no se arrepintió de haber hecho a Adán y a Eva. Cuando Él dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre, no estaba diciendo: me equivoqué, hice todo mal, tengo que volverlo a empezar a hacer. Porque Dios es justo, Dios es santo, Dios no se equivoca. Amén. Él hace las cosas bien. ¿Me estoy explicando? Sino que Dios estaba diciendo: el hombre prefirió seguir sus propios planes. El hombre no me tomó en cuenta y se obedeció a sí mismo en lugar de obedecerme a mí. Y eso vino a quebrantar el proceso de bendición y de restauración sobre la humanidad. Y trajo como consecuencia maldición sobre la serpiente. ¿Y maldición sobre qué? La tierra. Dice: la tierra la trabajarás, comerás de ella, pero te producirá cardos y espinos. O sea, no te va a completar. Cuando tú sembraste fresas, manzana, te va a producir espinos, te va a producir cosas secas, y vas a tener que seguir trabajándole, chiquito, porque trajiste maldición a la tierra. El pecado maldice la tierra. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Dice más adelante: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dice: si estos comen el árbol de la vida, van a ser eternos, desobedientes, pero van a vivir para toda la eternidad y no van a poder morir. Si ya comieron el árbol de la ciencia, del bien y del mal, saben lo que es, vieron su desnudez. Cuando Dios le dice a Noé, perdón, le dice a Adán, discúlpeme, porque ahorita voy a entrar con Noé también. Dios le dice a Adán: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Él empezó a ver las cosas desde otra manera. Pero como resultado de todo esto, Dios maldijo a Satanás y Dios maldijo a la tierra como consecuencia, diga conmigo, del pecado. ¿Consecuencia de qué? ¿Cuál fue ese pecado? ¿Me puede ayudar a contestar? La desobediencia. A ver si los que son más estudiosos aquí me ayudan. ¿Cuál fue el fruto prohibido? Dicen que fue una guayaba porque tenía muchos. ¿Qué? Porque después se taparon, dicen, ¿verdad? Con hojas de higuera, se taparon con hojas de higuera. Bueno, comieron higos, porque bueno, eso fue como las taparon. La tierra fue maldecida. Entonces Adán perdió las bendiciones de Dios. Adán perdió lo espiritual, las bendiciones, pero también lo tangible y lo físico que tenía a su disposición a la mano. Adán y Eva ya no podían señorear sobre la tierra. Adán y Eva ya habían perdido la autoridad sobre muchas cosas. Le delegaron la autoridad del señorío sobre Satanás. Ellos dijeron: ahora tú tienes el señorío sobre la creación, porque yo desobedecí y ya no somos partícipes de las cosas buenas de Dios. Ya no hay algo que me restituya. Y Satanás, como ya andaba en la tierra, él fue despojado de los cielos. Ahora, ¿de dónde salió Satanás? ¿De dónde? De los cielos, ¿verdad que sí? Era un arcángel, un ángel de los principales, y se llevó consigo, ¿verdad? Fue la primera iglesia dividida allá arriba, ¿verdad? Creo que una tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Oye, si eso le pasó a Dios en los cielos, digo: Señor, guárdanos, ¿verdad? Aquí en la tierra también. Uno que otro chamuquillo por ahí que quiere separar y dividir. Entonces usted tiene que estar atento a las cosas del Señor, que no lo quieran separar del camino correcto de parte de Dios. Pero Adán perdió el acceso de toda bendición, perdió acceso a la presencia de Dios,
perdió acceso al Edén, a estar en el jardín del Edén. Sin embargo, cuando Adán pecó, Dios solo maldijo a la serpiente y a la tierra. Y aunque las consecuencias de esa maldición sí afectaron a Adán y a Eva, dígame si no es así. Claro que lo afectaron de una manera tremenda. La maldición en sí no cayó solamente sobre de ellos, sino sobre lo que ellos ya tenían como señorío, que era la tierra. Dejaron de señorear sobre la tierra, dejaron de poseer la tierra. Entonces vemos que el pecado hace que el hombre pierda, al hablar de hombre estoy hablando de hombre y mujer, que la humanidad pierda la identidad correcta delante de Dios. El pecado ha hecho que las personas pierdan el señorío y la autoridad sobre la tierra para ejercer autoridad en el nombre de Jesús. Satanás fue arrojado, fue expulsado de los cielos. ¿Y cómo entró a la tierra? Porque Dios, ¿qué? Lo expulsó, ¿verdad que sí? ¿Cómo entró Satanás a la tierra? Porque Dios, ¿qué? Lo expulsó. Él entró, diga conmigo, es un ilegal. Él entró derechito a la tierra. No entró en vientre de física o carne. Él es espíritu. ¿Cómo tendría que venir? ¿Cómo tendría que ser la restauración de Dios? Dios, que todo lo puede, para Él nada es imposible, no pudo haber hecho lo mismo y haber aparecido Jesús a la edad de 30 años. Vino el Mesías directamente de los cielos, llegó a la tierra y venció a Satanás. ¿Pudo haber hecho eso Dios a causa de su soberanía y su gran poder? Tal vez sí. Viene la pregunta como cuando Jesús estaba en la cruz y le dijeron los ladrones: oye, pues manda una legión de ángeles que nos saquen de aquí, ¿verdad? Y dice: oye, tú ni aún estando en esta cruz, pagando el precio por ser un malhechor, temes a Dios. Dice, este hombre no hizo nada, es un hombre justo, y aún así está pagando el precio por aquellos que hemos hecho lo injusto. Jesús tuvo que venir en forma de hombre. El Verbo se hizo carne y tuvo que entrar de una forma legal para poderle arrebatar al diablo, a sus huestes de maldad, el derecho que tenía sobre nosotros. ¿Me estoy explicando? Dios no envió un espíritu. Dios envió a Jesús hecho carne y nació en vientre de mujer, concebido por el Espíritu Santo, pero entró de una forma legal a la tierra para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. ¿Me está entendiendo? Jesús no es un ilegal. Jesús entró por el conducto correcto para poder restaurar el proceso de bendición y poder romper. Ya estoy yendo en el punto final, pero quiero anteponerlo un poquito en esto. Jesús tuvo que pagar el precio de haberse hecho hombre. Entonces, en medio de esta maldición, Dios hizo una promesa cuando estaba ahí declarando la maldición sobre la tierra y estaba sobre la serpiente. Pero cuando le dice: y la mujer te herirá en el calcañar, dice, te aplastará la cabeza, y tú, serpiente, herirás a la mujer en el calcañar. Entonces Adán, el primer hijo de Adán fue Caín. Viene Caín, nace Caín, y nació también Abel. Caín era el primogénito. Y vemos cómo Dios quiso empezar a restaurar las cosas, pero Caín trajo sobre sí también maldición. Vemos Génesis 4:11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, vamos a dejarlo ahí, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Caín tuvo envidia y celos de Abel y mata con sus propias manos a su hermano y lo sepultó y lo escondió. Cuando Dios le pide cuentas, dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Dice: ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? Dice: la sangre de un justo clama sobre la tierra, clama la sangre de este justo, y traes tus manos manchadas de sangre inocente. Versículo 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 11. Y Dios profiere no una maldición tanto a Caín, sino dice que la tierra, el resultado de lo que él hizo, está clamando y está trayendo como consecuencia maldición sobre Caín. Dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre. Y vemos que cuando estaba Caín, aumenta la maldición.
no es quitada la maldición. Y vemos que la consecuencia de ese pecado nace después, al cabo del tiempo. Viene Noé y vio Dios que Noé era un hombre justo. Él empieza a apartarse de las personas que estaban viviendo lejos de Dios. En Génesis 5:29, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Había una esperanza en Noé. O sea, es que este puede repercutir de aliviar el problema que hubo a causa de la maldición que imperó en nuestros antecesores. Y vemos que hasta cierto punto así lo hizo. Al ver el sacrificio Dios que Noé había hecho después del diluvio, en Génesis 8:21, Dios dijo: no volveré más a maldecir la tierra, diga conmigo la tierra, por causa del hombre. Entonces Noé salvó a la tierra de recibir más maldición por parte de Dios, pero no quitó la maldición que ya imperaba, ya existía. La tierra seguía con maldición. Viene después Sem, Cam y Jafet, que cuando equivocadamente Noé se embriaga, comete ese error, no debió haberlo hecho. Dice la escritura que Sem y Jafet voltearon sus rostros para no ver la desnudez del padre, y lo cubrieron para no avergonzarlo ni ver lo incorrecto del papá. Pero fueron después de que Cam lo había visto desnudo y fue y les contó. Y según algunas traducciones dice que lo hizo con la palabra que lo miró, que había como que una burla y había un mal deseo en Cam, y eso provocó maldición sobre la vida de Cam. Viene su papá Noé y le dice más adelante en el versículo Génesis 9:23, 27, 25, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Esta es la primera vez en que un hombre pronuncia maldición sobre otro. Dios no había proferido una maldición directamente hacia el hombre, sino que por causa de la tierra había maldición en Caín, porque la tierra clamaba por la sangre de los justos. La consecuencia trajo más maldición. Pero era la primera vez que un hombre de autoridad, un patriarca, un padre, pronunciaba maldición sobre las generaciones que habrían de venir en la vida de Cam. Y vemos en la historia de la Biblia cómo el pueblo de Israel lucha con pueblos para conquistar la tierra de Canaán, con los canaanitas, y empieza a haber situaciones ahí. De ahí salieron creo que los fenicios. Hubo varias tribus o naciones que salieron de ahí, que eran dadas al paganismo, a la idolatría, incluso a la hechicería, y eran pueblos alejados y apartados de Dios, consecuencia de esta maldición. Qué importante es que tú y yo, como papás, aprendamos a bendecir a nuestros hijos. Amén. Yo no sé tú, pero tenemos que bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Bendito serás, hijo, en tu entrada y tu salida, ¿verdad? Rebosarás de bendiciones a donde quiera que vayas. No se apartará de ti el gozo de tu salvación. Serás puesto por cabeza y no por cola, hijo, ¿verdad? Y aun cuando vinieren tus enemigos, Jehová peleará por ti, tú los derrotarás en su nombre, porque la bendición de Dios estará sobre de ti. Y vemos cómo la bendición y la maldición viene en situaciones de generación en generación, porque después llega Abraham. Los hijos de Noé se habían rebelado contra Dios y decidieron hacer una torre llamada la Torre de Babel. De ahí Dios, al ver este acto de orgullo y soberbia de la humanidad, al ver que estaban unidos para lograr un propósito, unidos de una manera equivocada, para tocar el trono de Dios y el estrado de Dios, había tanto orgullo en sus vidas que Dios los dispersó, cambiando sus idiomas y sus lenguajes, y de ahí salieron todas las naciones. A partir de este momento vemos como Abraham fue escogido por Dios para crear una nación, para que Dios pudiera bendecir a ese hombre, y que el resultado de la bendición sobre ese hombre, profiriendo una bendición específica, fueran benditas en él todas las familias de la tierra. Vemos cómo Dios profiere no un juicio, sino una bendición sobre Abraham, y dijo:
Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te bendeciré y serás bendición. ¿Cuánto lo creen? Y así ha sido hasta el día de hoy. Nace Isaac, transfiere Abraham la bendición a su hijo Isaac. Y vemos cómo lo anuncia y le dijo sobre Sara. Abraham y Sara tuvieron un hijo, el hijo de la promesa. Habían tenido a Ismael. Ismael tuvo algunas tierras y de ahí surgieron los musulmanes, que son al día de hoy. Por causa de que Sara quiso ayudarle a Abraham y le dijo: Abraham, pues yo ya soy una mujer muy grande de edad, mejor métete con mi sierva, ten relaciones con ella y que nazca un hijo como si fuera nuestro. Da tu semilla y pues la semilla de mi sierva con mi consentimiento. Abraham dijo: ¿a quién le dan pan que llore? Aleluya, cada quien con la suya. Y fue y se metió con la sierva. Bueno, esa es la versión de otra versión, ¿verdad? Se mete con la sierva, nace Ismael. Y Agar injuriaba y se burlaba constantemente de Sara porque era estéril y no podía tener hijos. Y Sara lloraba constantemente a causa de esto, era un pesar. Le reclamaba y le decía: Ismael es quien va a heredar toda la promesa que Dios tiene sobre Abraham. Al día de hoy los musulmanes dicen: nuestro padre es Abraham. Qué tremendo. Tienen otro libro llamado, una ley llamado el Corán. Ellos no reconocen a Jesús y ellos pelean los lugares santos por parte de la herencia que Abraham les dejó. Pero Dios había delimitado exactamente los lugares para ellos como herencia y los lugares para el pueblo que Dios escogió. Y Dios le regañó a Abraham, le dijo: Abraham, no es así, Abraham. No es así, porque estás haciendo de tu fuerza, de tu carne. Y yo te di promesa a ti y a Sara. Y en ti y en Sara serán benditas todas las familias de la tierra. Y es cuando Dios permite y prueba la fe de ellos. Y es cuando nace Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Y vemos, y también Esaú, el primogénito era Esaú. Y vemos cómo Isaac, ya grande de edad, sin poder ver, él tenía que manifestar la bendición sobre sus hijos. Salud. Y Esaú era el primogénito y la merecía, pero esas mamás tremendas, ¿verdad? La mamá le dice a Isaac: adelántate, hijo, y toma tú la bendición, pídesela a tu papá. Le dijo a Jacob, perdón. Y aunque Isaac, el papá, quería bendecir a Esaú, él fue engañado por Jacob y terminó Jacob siendo bendecido por su papá. Así como había un hombre que había proferido un juicio de maldición sobre sus hijos, había hombres que proferían bendición sobre de ellos, porque hay algo espiritual. Diga conmigo: la bendición trasciende en lo físico, pero por una verdad espiritual. Déjeme decirle una cosa: no porque usted diga Dios te bendiga y bendiciones, los brujos bendicen. Dios le bendiga, manita, ¿verdad? Véngase después por la hierbita tal y después le hago aquí la limpia tal. Dios le bendiga, bendiciones, No se trata de esa bendición. Entonces la bendición no radica solo en una palabra. La bendición espiritual de parte de Dios no radica solamente en un buen deseo. La bendición espiritual radica en personas que están entendidas y se adentran al propósito de Dios y están viviendo conforme al camino de Dios, y que están rindiendo sus vidas y sus corazones al plan y su obra. Siempre hay una lucha entre la bendición y la maldición. Viene Jacob, y Jacob es bendecido, y a pesar de ser bendecido, él empieza a buscar esposa, y su suegro Labán quería maldecir a Jacob. No voy a meterme en los contextos de historia porque es un poco largo, pero le explico rápidamente. Labán estaba enojado con Jacob. Tenía situaciones ahí que no estaba a favor de él, pero sabía que el Dios de su favor estaba respaldando a Jacob. Y por más que Labán quería maldecirlo, por celos, su suegro y sus cuñados, incluso él lo quería hasta matar. Pero la protección divina de Dios que había reposado a causa de Isaac, que bendijo a Jacob, no pudieron tocar la vida de Jacob. Labán quería matarlo y quería maldecirlo. Primero maldecirlo y después matarlo, ¿verdad? Primero te mato y después te maldigo. No, quería maldecirlo y después matarlo. Pero no prosperó eso, sino se transformó en bendición a causa de que la bendición de Dios reposaba y la protección divina de Dios reposaba sobre la vida de Jacob. Génesis 30:30.
porque poco tenías antes de mi venida. O sea, Jacob estaba con Labán. Dice, y ha crecido en gran número todas tus cosas, Labán. Dice, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuánto trabajaré también por mi propia casa? Porque le había pedido una de las hijas y le decía, no, tienes que trabajar para mí. O sea, no lo dejaba, no quería bendecirlo. Y por causa de la llegada de Jacob a esa casa, Dios empezó a bendecir esa casa. A causa de un hombre bendecido, una persona que reposaba la bendición de Dios, todas las más personas eran bendecidas. ¿Le ha pasado que cuando usted llega a la tienda de tacos o llega a un puesto solo, de repente se empieza a llenar de gente porque usted llegó primero ahí? Y la bendición de Dios llegó a ese lugar. ¿No se ha dado cuenta? Muchas veces nos hemos dado cuenta y oramos por los alimentos y la gente, el puesto estaba solo. De repente uno y otro y la mesa se empezó a llenar el lugar. Dije, wow, y le digo a mi esposa, mira, ya Dios está bendiciendo este lugar. Y dice, gracias, Señor, que ellos te puedan conocer, porque donde quiera que tú vayas debe producir vida y bendición. ¿Tú lo crees? Aleluya. Al morir Jacob, antes de morir, él bendice a sus hijos y está José. ¿Se acuerdan de José el soñador? José nace y sin embargo profetiza que Judá es la preeminencia para adquirir el favor de Dios antes que José. Pero Dios bendice a Judá por causa de la palabra proferida en la vida de Jacob. Y dijo en Génesis 49, 8 y 10: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Transcurren alrededor de 130 años, más o menos 130, 150 años, y viene Moisés. Y viene Moisés también buscando de Dios, y Dios se aparece a Moisés en un monte, y ve como una zarza ardiendo. Era un arbusto no muy grande y feo el arbusto, de hecho hasta tiene algunas espinas, y Dios lo escogió para que se encendiera pero no se consumiera. A Moisés le llama la atención, se acerca y una voz sale de ahí, era la voz del Señor. Dijo: Moisés, quita tu calzado porque donde estás es un lugar santo. Santo es este lugar. Y pudo reconocer que era un lugar, era Dios hablando a la vida de Moisés. Vemos cómo Dios escoge a Moisés y fue el instrumento de Dios que Dios utilizó para que pudiera estar en Egipto y pudiera hablar con Faraón, y él pudiera ser el libertador del pueblo que estaba en esclavitud, que ya tenía alrededor de 400 a 430 años como esclavos. Pero como Dios había dicho a Abraham, maldecir al pueblo de Dios es como maldecir, te trae maldición. Así que vinieron las 10 plagas, ¿se acuerda? Sobre Faraón. Y vemos que como Dios extiende su mano poderosa y el favor de Dios, a pesar que estaban ahí pasando los enemigos, venían las plagas, el pueblo de Dios no era tocado. El pueblo de Israel no era tocado. Venían las plagas y el pueblo prevalecía. Venía el ángel de la muerte pasando por ahí y el pueblo de Dios permanecía vivo. Venía la muerte de los primogénitos, ellos se cubrían con la sangre del cordero en los dinteles de la entrada de la casa, y no prosperaba ese mal que había en lo general, porque la bendición de Dios estaba sobre el pueblo. ¿Me estoy explicando? Así que viene después el éxodo y empiezan a murmurar, se empiezan a quejar a partir de Éxodo 16 y 17, y Dios empieza a traer consecuencias, el pueblo a traer consecuencias a causa de esa murmuración y esa queja. Vemos como en el Éxodo 17 el rey Amalek quiso maldecir al pueblo de Israel, porque era enemigo del pueblo de Israel. Y vienen los amalecitas, querían exterminarlo, y terminan recibiendo su propia maldición, porque no habrá voz o palabra de juicio en contra de los hijos de Dios. Amén. Ningún arma forjada prosperará en tu contra, dice la palabra. Aquellos que son bendecidos podemos proclamar que la victoria es nuestra. Amén. Porque el Dios de Israel pelea nuestras batallas. Así que cuando una bruja te quiera ir maldecir, no digas me protejo, sino no viene el juicio en mi contra, porque Jehová, el Dios de mis batallas, pelea por mí. Amén. Estábamos en una iglesia ya muy lejos y nos habían puesto tomates podridos, excremento en la puerta, y pues era brujería, ¿verdad? Y groserías escritas con el excremento humano, y olía muy feo ahí.
en la mera entrada. Y lo que hicimos fue limpiar, orar, ungir y seguimos adelante en la obra. Amén, porque esta obra no va a parar. Aleluya. Y nada prosperaba en contra. Estábamos hablando con una persona que se estaba introduciendo al satanismo. Y él decía, ya no me hablen de Dios, porque me están atormentando los demonios que tengo dentro. Le decíamos, tú te tienes que arrepentir porque vas a juicio eterno. Y le compartíamos de la palabra. Y recuerdo que él dijo, si ustedes me siguen hablando, les voy a enviar unos gigantes espíritus que los atormenten de día y de noche. Aún en sus sueños los va a visitar y de mí se acordarán. Él ya empezaba a hacer sacrificios con animales y empezaba ahí en Monterrey a hacer sus cosas, prepararse para la adivinación. Pero su hermano conocía del Señor y estaba preocupado por él. Dijo, compártanle por favor. Y pues vamos a compartirle a ver si quiere, ¿verdad? Ayunamos, oramos y le compartimos. Y luego pasó la semana, nos habíamos estado orando fuertemente y ayunando. A la siguiente semana regresamos y nos dice él, ya no oren por mí. Ya no oren por mí, no les puedo hacer nada. Por más que quiera hacerles trabajos, hay algo que me dice que no puedo hacerles nada a ustedes. No le da la gloria al Señor por eso. Aleluya, porque los hijos de Dios tenemos herencia juntamente con Cristo Jesús. Hay gente que te va a querer maldecir. Hay gente que no va a querer que prosperes, que te diga, no te va a ir bien a ti en la vida. No, con ese miserable, no hombre. Y te va a querer maldecir. No, a ti te vas a fracasar en esto. Y tú crees que te va a ir bien, no, te va a ir bien mal, y te maldice. Pero tú no recibas eso. Tú puedes decir, yo en mi vida reposa la bendición de Dios, porque es una persona que ama, teme y guarda el camino de Dios. Yo he escogido la bendición de Dios. Entonces, había un profeta llamado Balac. Balac le pidió a Balaam que maldijera a Israel. Y es interesante porque Balaam no era un profeta de Dios. Balaam era un profeta conocido, que era conocido como alguien usurero, porque él decía, pues ¿cuánto me vas a dar por hacer este trabajito? Y conocía las formas de Dios, pero no era una persona apegada a Dios. Aún así, Dios en su soberanía, Dios le habla a Balaam y le dice, tú no vas a maldecir a mi pueblo. Dice Dios, porque él fue y ofreció sacrificios a Jehová. Y le dijo a Balac, déjeme, voy a ofrecerle sacrificios a Jehová para ver qué me dice. Si puedo maldecir al pueblo de Israel que tú quieres que lo maldiga. Porque Balac entendía, fíjese hermanos, es interesante esto. Y escuche bien, los del mundo a veces entienden más el poder de la bendición y la maldición que los mismos cristianos. Balac era un enemigo de Israel, era un pagano, alguien que estaba en el mundo. Y él decía, si tan solo una persona de autoridad maldice al pueblo de Israel, ellos van a caer bajo nuestros pies, van a ser presa fácil. Resulta que gente que no conoce de Dios sabe más del poder de bendecir o que ocasiona la maldición que los mismos creyentes y cristianos. Balaam entendía esto y dijo, y ofreció sacrificios. El Señor le habla, dice, he visto tus sacrificios, ¿qué quieres? Dice, pues Balac me está pidiendo que maldiga a Israel. Dice, no lo vas a hacer porque Israel es pueblo amado por mí. Y tú le vas a decir estas palabras. Y cuando te lleve al monte a proferir el juicio y la maldición, tú vas a hablar lo que yo te diga. Y Balaam dijo, no, pues está bien. Va delante de Balac, dijo, ya hablé con Jehová. ¿Y qué te dijo? Pues lo que él me diga voy a hablar. Y lo subió a un monte, ya estaba Balac. Al fin voy a derrotar a ese pueblo que son mis enemigos. Y estaba Balaam arriba en el monte. Dice, lo que Jehová me dé, eso hablaré. Y empezó a declarar, oh Israel, hermoso eres. Mira las tierras que son bendecidas por el Dios Altísimo. Y empezó a proferir bendición, aleluya. Balaam dijo, no, espérate, no te pedí que los maldijeras. Dice, yo te dije que lo que Dios me dé te voy a hablar. Pero dijo, pero pues ¿cuánto me das para insistirle a Dios a ver si me da permiso? Y Balac hicieron un trato ahí, ¿verdad? Dijo, pues te voy a dar otro tanto. Voy a hablar con Jehová a ver qué me dice. Oye, 3 veces. Y las 3 veces, cuando regresó a otro punto, dijo, no, deja de hablar bendición. Deja de hablar bendición. Lo lleva a otro extremo. Dije, a lo mejor desde este punto vas a maldecir, porque a lo mejor allá está la presencia de Dios, pero aquí no está. Y desde otro punto empezaba a hablar y volvía a proferir bendición sobre el pueblo de Israel. Porque lo que Dios ha determinado, ningún brujo, ninguna persona, nada podrá quebrantar la bendición de Dios, porque Dios ha determinado bendecir tu vida. Amén. Aleluya. Esto demuestra que Dios va a bendecir a Israel sin importar los muchos enemigos que pueda tener,
o muchos intentos del diablo que pueda tener en tu contra, porque tú eres llamado a ser de bendición. Voy terminando, por favor, si me pueden ayudar. Entonces, la bendición estará asegurada. Mira, como principio espiritual, Dios la asegura, pero de nosotros es si esa bendición es liberada sobre nosotros o no. Las bendiciones de Dios no están en sí atadas para decir, Señor, desata tu bendición. No, Dios no está atado de manos, pero nosotros mismos frenamos la bendición de Dios cuando no andamos en el camino correcto. Nosotros mismos frenamos las bendiciones de Dios porque andamos caminando de una forma incorrecta. Yo puedo ver en la palabra todo el tiempo cómo siempre la bendición era precedida por personas que amaban a Dios, personas que ofrecían un sacrificio a Dios. Y el Señor estableció desde el Antiguo Testamento, desde el libro en Éxodo, de Deuteronomio, sobre todo en las leyes, en el Pentateuco, en Levíticos, en todas las leyes establece las bendiciones. Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pones por obra y guardas sus mandamientos. Pastor, yo no sé cómo guardar los mandamientos, es bien difícil. Deuteronomio, creo que es capítulo 8, también menciona y dice: no digas, no recuerdo si es el 6 o el 8, no lo tengo listo, pero el Señor dice: no digas que es cosa demasiado difícil para ti, porque lo que yo he establecido como ley, como propósito, es algo que sí se puede cumplir. Ahora tú podrás decir: pastor, es que yo no puedo hacer lo que Dios quiere que haga y me gana esto y empiezo a apartarme de Dios. Tú tienes que ir al Nuevo Testamento ahora y no vivir bajo una ley, sino ir ante la gracia de aquel que dio su vida por ti y por mí. Para decir: Señor, yo no merezco tus bendiciones, yo constantemente tiendo a hacer cosas que me quieren alejar de tu presencia, pero gracias a Dios vino un sumo sacerdote mejor que los que hubo antes. Y ese sumo sacerdote, dice la palabra, que si el pecado entró por un hombre, la salvación, la vida eterna, el beneficio del reino de Dios se obtuvo también por un hombre, y este hombre fue Jesús. Aquel que cuando tú le permites entrar a tu corazón y caminar en sus propósitos y ser obediente a Él y a renunciar a tus malos caminos, Él entonces oirá desde los cielos y sanará tu tierra y te dará una nueva vida. La bendición y la maldición es interesante porque todo el pueblo dijo: amén, así sea. No solamente dijo amén a las bendiciones de Dios en el capítulo 27 de Deuteronomio, sino se lee el 28 y 29, también las consecuencias de la maldición por no obedecer a Dios. Y todo el pueblo termina diciendo amén, así sea, a cada palabra que viene ahí escrita. Porque algunos dicen la bendición y dicen amén, pero viene la maldición y se hacen a un lado. Y no podemos hacer esto. 13 versículos describen las bendiciones de la obediencia, pero 30 versículos describen las consecuencias de la maldición. ¿Te imaginas? Para Dios es importante la bendición, pero también es importante que sepamos las consecuencias de no estar en sus caminos. Y Él no lo hace como diciendo: a ver si cumples conmigo, sino Él lo hace por delimitar y trazar un camino seguro y de bendición para nosotros. Hay un problema interno llamado pecado, y es tremendo porque en el libro de Malaquías 4, el último versículo, viene una consecuencia. Ahí se lo tenemos por ahí, creo que es 4:13, 4:18, no recuerdo. Malaquías 4, último versículo. Gracias, hijo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con ¿qué? El Antiguo Testamento termina el Antiguo Testamento termina con situaciones que pueda haber maldición. Y uno se queda como: ¿qué sigue, Señor? Hubo muchos años llamados el silencio de Dios, entre Malaquías y el cumplimiento de su palabra hasta Mateo. No recuerdo si fueron 400, 450 años, pero fueron muchos años. Y son llamados el silencio de Dios. Y dejó el antecedente: la tierra no ha sido redimida, la tierra sigue en maldición. Pero después de ese silencio de Dios vino Jesús, el Hijo de Dios, el amado del cielo, y descendió
y se empezó a escribir una nueva historia, en el cual dice la palabra en Gálatas 3:13, Cristo pagó el precio, Cristo nos redimió. Ponlo ahí, hijo, por favor. De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Lo tienes, hijo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Había una consecuencia por causa del pecado, pero cuando vino Jesús, dice la palabra que ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y Él hace todas las cosas nuevas. Y lo que por un momento mis padres tuvieron malas decisiones y pagamos consecuencias, ahora yo tengo la oportunidad de parte de Dios, de que Él puede pagar el precio por mí. Él pagó el precio por mí. Cuando yo lo recibo y me adentro a sus propósitos, me adentro a su caminar, las cosas pueden ser diferentes. Si yo era conocido como el fracasado, si yo era conocido antes como el derrotado, el impío, el borracho, mira, ahí va el borrachito, mira, va el infiel, ahí va el mentiroso, ahora en Cristo soy una nueva criatura. Y dice la palabra que con Cristo estamos juntamente crucificados, pero también dice la palabra que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. No te veo muy convencido. Ahora, la bendición y la maldición tiene dos características. Se puede liberar sobre una persona en particular, como la promesa que Dios hizo a Abraham, pero también la otra característica que tiene muy importante es que puede ser llevada a grupos de personas, a familias, a tribus e incluso a naciones, también como lo fue con Abraham. En algunas ocasiones Dios bendecía a alguien en particular, pero en la gran mayoría de las veces la bendición que Dios traía sobre una persona y profería sobre alguien repercutiría para generaciones postreras. Porque lo que Dios hace no solamente lo hace para una persona, Dios lo hace para generaciones. Y Dios quiere bendecir tu vida, pero también bendecir tus generaciones. La pregunta es, ¿qué escoges tú? Porque la bendición se escoge. ¿Por qué se debe de escoger? Porque se escoge vivir de una manera diferente. Se escoge vivir en pecado o se escoge vivir en la santidad de Dios. Se escoge vivir en la queja, en la murmuración, en la obstinación, en el desánimo, o vivir en el propósito de Dios con fe, esperanza y vida eterna. Es que se escoge vivir en la amargura, en la depresión, en la tristeza, o escojo el camino de vida, de paz, de gozo, vida abundante que Dios prometió para aquellos que le aman. Escogeré vivir en esclavitud a causa de mis deleites carnales, temporales, físicos, o escojo morir a mi yo para ganar el cielo como ganancia eterna y vivir en esta tierra en los principios de Dios. La decisión es de cada uno. La decisión es personal. Y podemos hablar de muchas cosas más, pero hoy yo te invito a que hoy pueda usted tomar una decisión. Decirle: Señor, yo quiero escoger lo que tú tienes preparado para mí. Escojo tu bendición.